Hola, mi nombre es Carolina y soy profe de física. El tema que vamos a estudiar es la hidrostática. La hidrostática es la ciencia que estudia los fluidos en reposo. Y cuando hablamos de fluidos, nos referimos a cualquier sustancia que pueda adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene sin variar el volumen. Puede ser líquido o gas. Antes de empezar, repasemos los estados de la materia. Cuando hablamos de los estados de la materia, podemos definir 5: sólido, líquido, gas, plasma y el condensado Bose-Einstein. La materia en estado sólido tiene forma definida, resiste la fragmentación y la compresión, y su fluidez es nula. Un ejemplo de este estado es el hielo. Los líquidos tienen menor cohesión entre sus moléculas y fluidez a través de pequeños orificios. Los gases se encuentran prácticamente libres porque sus moléculas están más separadas que las de los líquidos, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio que las contiene, y esto hace que no tengan forma definida. A pesar de esto, son fáciles de comprimir. El plasma es un estado parecido al gas, pero sus moléculas están a muy altas temperaturas. Un ejemplo muy claro es el Sol. Los plasmas son muy buenos conductores de la electricidad. Por ejemplo, las lámparas fluorescentes utilizan el plasma de mercurio para producir luz, porque la corriente eléctrica crea un campo magnético que hace que las moléculas choquen y liberen electrones que son los que producen la luz. El quinto estado se descubrió recientemente y es el condensado Bose-Einstein. Se obtiene cuando se enfría un material cercano al cero absoluto. En este estado la temperatura baja tanto que los átomos pueden quedar inmóviles. Veamos la relación entre la cohesión de moléculas mediante la siguiente demostración. Se necesita 4 vasos, 2 con agua muy caliente y 2 con agua muy fría. Se coloca uno de los vasos de agua muy caliente sobre uno de los vasos de agua muy fría y uno de los vasos de agua muy fría sobre uno de los vasos de agua muy caliente. En el primer caso, el agua muy caliente no se mezcla porque las moléculas del agua muy fría están muy unidas y no dan paso al agua muy caliente. En el segundo caso, ambas se mezclan, porque al estar el agua muy caliente abajo, da paso al agua muy fría. Ya usted sabe qué es la hidrostática y conoce los estados de la materia. Podemos aplicar una serie de experimentos para ver las características de los fluidos en diferentes casos. Veamos. La densidad es una característica propia de cada material y es la cantidad de masa que tiene en un volumen determinado. También se le llama masa específica y se calcula con la fórmula Veamos el concepto de densidad aplicado a un experimento. Se necesita 2 vasos de agua, sal y 2 huevos. En uno de los vasos se disuelve sal. De esta forma, el agua será más densa. El otro vaso queda tal cual está. Se introduce un huevo en cada vaso y observe lo que sucede. En el vaso con sal, el huevo flota, debido a que el agua está más densa. En el otro vaso, el huevo se hunde porque el agua tiene la misma densidad del inicio. El peso específico es la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Se calcula con la ecuación peso entre volumen. Recuerde que el peso es la masa multiplicada por la gravedad y dividido entre el volumen. Podemos escribir la fórmula como densidad multiplicada por la gravedad. La siguiente característica es la presión, que es la cantidad de fuerza que se aplica sobre un área. Su fórmula es
La presión atmosférica es la presión que aplica el aire sobre la Tierra. Como los gases de la atmósfera no se distribuyen de manera uniforme, a mayor altura hay menos presión. Por ejemplo, sentiremos más presión en la playa que en la cima de una montaña. Veamos el efecto de la presión atmosférica mediante un experimento. Se necesita un plato hondo con agua, una candela encendida y un vaso. Se coloca el vaso sobre la candela, lo que disminuye su presión interna. Observe lo que sucede. De este modo, al ser mayor la presión atmosférica, provoca el empuje del líquido hacia el interior del vaso. Continuamos con el principio de Pascal. Este principio nos dice que si tenemos un líquido dentro de un recipiente y lo presionamos, la presión será uniforme en todas las paredes del recipiente y en el líquido. Con este principio se construyen las prensas hidráulicas, las grúas y otras máquinas. Veamos la siguiente demostración sobre el principio de Pascal. Observe que al ejercer presión introduciendo gas en el inflable, sin importar el peso sobre él, la presión se distribuye de manera uniforme. Seguimos con el principio de Arquímedes. Este principio dice que si un cuerpo es sumergido en un fluido, el fluido lo empuja hacia arriba, con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. La fórmula es: veamos el principio de Arquímedes en una demostración. Se necesitan 2 vasos de agua. En uno de ellos se sumerge una fruta como la manzana. En el otro, una piedra. La manzana tiene un peso menor a la piedra, por lo que la fuerza de empuje provoca que ésta flote. Por último, veremos la ley de Boyle. Esta ley dice que si en una masa de gas aumenta la presión, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Su relación es P sub 1 por V sub 1 equivale a P sub 2 por V sub 2, donde P sub 1 es la presión inicial, P sub 2 es la presión final, V sub 1 es el volumen inicial y V sub 2 el volumen final. Ahora veremos el principio de Boyle en una demostración. Se necesita un recipiente con agua, una botella sin fondo con un globo en la boquilla. Se sumerge la botella en el recipiente y a continuación observe lo que sucede. Como el volumen del agua ejerce presión vertical sobre el gas contenido en la botella, eso hace que aumente el volumen del globo. Bueno, esto es todo por hoy. Me despido, pero antes quiero recordar, con esfuerzo y dedicación, ninguna meta es imposible. Hasta la próxima.